Adelante equipo, bienvenidos. Soy Sixto Payano y en esta ocasión vamos a comentar sobre el relay automotriz, un poco de su historia, sus partes o componentes y su funcionamiento. En esta oportunidad discutiremos definición del relay, su estructura eléctrica, elementos que lo forman, identificación de sus patas o terminales, tipos de contactos, diferencias entre contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, funcionamiento del relay y por último comentaremos un ejemplo de una aplicación de relay en un circuito automotriz. Es de suma importancia conocer el funcionamiento del relay. Lo primero es entender que se trata de un interruptor, un dispositivo que enciende y apaga un circuito. Entonces, abrimos la primera interrogante. ¿Por qué no utilizar directamente el interruptor que tenemos en el panel del vehículo? Esta pregunta quedará totalmente aclarada en el transcurso de este video. Entonces, para terminar con la definición, podemos decir que el relay es un interruptor de accionamiento electromagnético que emplea un imán eléctrico para mover un mecanismo o un juego de contactos, mediante el cual se conectan o se desconectan circuitos. En la conformación eléctrica del relay automotriz podemos decir que está formado por dos circuitos, pero antes debemos entender que el relay permite controlar por medio de un circuito de baja corriente llamada corriente de excitación o otro circuito que funciona con otra corriente más elevada llamada corriente de potencia o corriente de carga. El primero es de mando o de excitación. Es el que energiza la bobina para producir el campo magnético. Este está entre los terminales 85 y 86, con una corriente de demanda de miliamperes. El segundo es el de potencia. Es el que energiza la carga conectada en el circuito, entre los terminales 30 y 87, normalmente abiertos, con una corriente de demanda entre 30 y 40 amperes. En relación a su estructura o sus componentes, mencionaremos que está constituido por el núcleo, la bobina, la armadura, contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, y patas o terminales. Una gran cantidad de circuitos automotrices son controlados por el relay. En el vehículo es de amplia utilización y podemos decir que el 90% de los circuitos del vehículo están controlados por un relay. Se emplean allí donde se necesite conectar o desconectar uno o más circuitos de corriente de carga mediante una señal de control. Los relays trabajan bajo el principio eléctrico de electromagnetismo. En otra ocasión hablaremos sobre este principio. El relay está conformado por diferentes números de patas o terminales. El más famoso es el de 5 patas. Los terminales del relay están identificados bajo las normas de fabricación DIN 72552. El DIN, Instituto Alemán de Normalización. Las normas DIN son los estándares técnicos para el aseguramiento de la calidad en productos industriales y científicos en Alemania. Las normas DIN representan regulaciones que operan sobre el comercio, la industria, la ciencia e instituciones públicas respecto del desarrollo de productos alemanes. Cuando hablamos de que un producto está fabricado bajo normas, queremos decir que no importa qué marca lo fabrique, todos deben de cumplir con la misma numeración y la misma posición de las patas. En otra entrega también hablaremos sobre normas de fabricación DIN. Ahora nos enfocaremos en saber cuáles son los números identificados del relay. 85 y 86 corresponden a los terminales de la bobina. El 30 y el 87A corresponden a los terminales de contactos normalmente cerrados. El 30 y el 87 corresponden a los terminales de contacto normalmente abiertos.
Bien, equipo, ¿cómo funciona un relay? La bobina electromagnética está insertada en el circuito de excitación con un consumo muy bajo de corriente a través de los terminales 85 y 86. La bobina de relay es controlada por un interruptor de control que tenemos en el panel del vehículo. Al pasar esta pequeña corriente desde el interruptor a la bobina, se crea un campo magnético o un electroimán con suficiente poder para poder mover los contactos desde la posición de reposo y cambiar su estado. Ahora, el normalmente abierto pasa a estar cerrado y el normalmente cerrado pasa a estar abierto. Esto sucede con los terminales 30 y 87, que son normalmente abiertos. Al energizarse la bobina, cambian de estado y pasan a estar cerrados, alimentando a través de ello la carga del circuito y circulando por esto la corriente total demandada por dicho circuito. Aquí respondemos la pregunta pendiente. ¿Por qué no utilizar directamente el interruptor que tenemos en el panel del vehículo? Porque el interruptor del panel está diseñado para circular a través de él una corriente muy baja sin dañarlo. Si hacemos pasar toda la corriente que demanda el circuito, simplemente se dañaría el interruptor. Una de las partes del relay en su armadura es un muelle de retorno. Permite que la armadura vuelva a su estado normal. Esto sucede cuando deja de circular la corriente de excitación a través de la bobina. Se abren los contactos y la corriente total del circuito deja de circular, apagando el circuito principal. Ahora vamos a comentar la diferencia entre contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados. Cuando el dispositivo está sin alimentación de corriente, o sea, la bobina no está alimentada, tenemos contacto cerrado, que es el 30 y el 87A, y tenemos contactos abiertos, que es el 30 y el 87. Una vez alimentada la bobina, estos contactos cambian. El contacto 3087A pasa a estar abierto y el 3087 pasa a estar cerrado. El crédito de la invención de relays es atribuido al científico estadounidense Joseph Henry, que inventó un relay en el 1835 para mejorar su versión del telégrafo eléctrico. Bien, equipo, ahora comentaremos un ejemplo de una aplicación de relay en un circuito automotriz. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y que ya mencionamos, es que para que el relay funcione tenemos que alimentar la bobina de relay a través de un interruptor de control. Este es el interruptor que tenemos en el panel del vehículo. En el ejemplo que vamos a explicar, el interruptor de control está representado por el sensor de temperatura de refrigerante del motor. Es el interruptor número 2 correspondiente al diagrama mostrado. La temperatura del motor es la condición que debe cumplir para accionar la bobina de relay. Cuando el motor consiga su temperatura de trabajo, se cierran los contactos del sensor de temperatura, alimentando a través del 85 el positivo de la batería, con su respectivo elemento de protección, el fusible. El otro extremo de la bobina es el terminal 86 conectado al chasis o al negativo de batería. El terminal 30 también alimentado por el positivo de la batería, pero por esta línea es por donde va a circular la corriente total demandada por el circuito, también protegido por su respectivo fusible. Dicha corriente saldrá por el terminal 87. Este positivo es el que va a alimentar la carga. En nuestro caso, la carga es el ventilador para enfriar el refrigerante. Recuerde que cuando el relay aún no ha sido energizado, el contacto 3087 permanece abierto. Cuando el relay es energizado, este contacto cambia de posición y pasa a ser un contacto cerrado, dejando pasar la corriente que pondrá en funcionamiento el ventilador. Bien, es de suma importancia para ustedes lograr entender el funcionamiento correcto del relay y sus aplicaciones. Entender que el relay no es un amplificador de corriente,
El relay es un interruptor que permite el paso de otra corriente más elevada para alimentar la carga de un circuito. Hemos llegado al final, esperando que este trabajo sea de gran utilidad en su línea de aprendizaje. Adelante, equipo, nos vemos en el próximo.